Le vamos a dar la bienvenida, recién mencionábamos el tema del dólar, cómo había arrancado después de este cepo. Está María Eva Bellini, que siempre nos acompaña para hablar de estas materias económicas. ¿Cómo estás, María Eva? Gracias por venir. ¿Se esperaba esta estabilización, incluso con una baja en el dólar a nivel nacional después de estas medidas del cepo? Bueno, tengamos en cuenta que este cepo es bastante súper restrictivo, ¿no?, en comparación a lo que teníamos hasta el viernes, que eran la habilitación mensual de hasta 10.000 dólares, ¿no? Y ahora lo bajamos a $200 per cápita a través del sistema home banking o 100 en efectivo, en lo cual, digamos, la brecha se achicó muchísimo, digamos, en términos de la posibilidad de compra. Cuando nosotros, desde que se implementó el control de cambios el 2 de septiembre hasta el viernes, el promedio de compra de per cápita del dólar oficial y legal fue de $1.000 per cápita, ¿no? Entonces estaba muy lejos la prohibición o el límite de los $10.000 mensuales, ¿no? Porque tengamos en cuenta que después de más de un año de recesión económica es muy difícil, o son muy poquitas personas los que tienen esa capacidad para llegar al límite, porque también aclaramos que tanto las empresas tenían la previsión a partir del 2 de septiembre de comprar dólares para ahorro. Solamente estaban habilitadas para realizar importaciones y luego también liquidar las exportaciones. Esa restricción continúa, entonces lo que varió, la modificación, es a las personas humanas, como se dice ahora, ¿no? Y por lo tanto se achicó muchísimo el límite. Lo que uno analiza es que desde luego de las PASO hasta el viernes se perdieron más de 23.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que analizamos siempre es que en realidad nunca se tendrían, ni desde el 10 de diciembre de 2015, nunca se tendrían que haber levantado los controles a la compra de divisa, de moneda extranjera, en el sentido de que sí, quizás se podía regular más el tope, ponerlo más arriba, ver qué modificaciones, pero es necesario en Argentina, y queda comprobado por distintas gestiones de distintos colores políticos, que nosotros necesitamos poder controlar, regular, porque nosotros justamente, como siempre hablamos, la única forma de conseguir dólares genuinos es a través del incremento de las exportaciones y obviamente obligando a la liquidación de esas exportaciones, que también hasta el 2 de septiembre era una de las regulaciones que también se había levantado, y que los exportadores, los grupos exportadores podían no traer las divisas y liquidarlas en la Argentina. Por lo tanto, digamos, todas estas medidas y políticas económicas últimas que se han tomado han sido tardías, ¿no? Entonces, también uno piensa que todas las políticas tenían más un sentido electoralista, en el sentido de tener determinados resultados electorales favorables a la actual gestión, y no estaban pensando justamente en las complicaciones y pensar a futuro, ¿no? Me parece que esa es la responsabilidad donde uno siempre piensa que se deben tomar las políticas económicas, ¿no? Cuando María Eva, uno escucha a analistas también a nivel Buenos Aires y hablan mucho de las reservas y las caídas de las reservas. ¿Cómo nos impacta a nosotros en la vida cotidiana esta fuerte pérdida del dólar de reserva en el Banco Central? ¿Qué condiciona nuestra vida? Y bueno, luego nosotros lo vemos en el tipo de cambio, ¿no? Esto de que después de las PASO, bueno, tuvimos una fuerte devaluación, y esta última semana también nosotros volvimos a tener una fuerte devaluación, cerrando el viernes el dólar a 65 pesos, ¿no? Entonces, pensemos que si no se endurecía la compra de divisas, cuánto podría haber valido el dólar ayer, ¿no? Y que también nosotros tenemos lo que es el dólar ilegal, digamos. El dólar blue. El dólar blue, que también refleja la disposición a pagar de aquellos que tienen todavía capacidad para pagar dólares. Digamos, tenemos, llega el contado con liqui hasta 80 pesos, ¿no? Entonces me parece que ahí está lo que podría llegar a valer
en función de aquellos que también tengamos en cuenta que hay todo un sistema de los que tienen capacidad también de compra, no digo de las familias, pero sí hay personas humanas que tienen capacidad de compra y que compran el dólar oficial y después los terminan vendiendo de forma ilegal, ganándole aún más la diferencia que es esta brecha, ¿no? Hay grupos que se benefician en este sentido, pero me parece que lo importante es que queda reflejado que nosotros como argentinos necesitamos estas políticas de regulación en la divisa, porque justamente para nosotros es un bien escaso, que nosotros lo tenemos que para lo que lo utilizamos es justamente para que las empresas puedan pagar sus importaciones y para que el Estado pueda pagar sus obligaciones. En este caso nosotros vamos a tener obligaciones en términos de la deuda que se ha contraído en estos últimos 4 años muy importante, la más grande de la historia. Entonces nosotros tenemos que conseguir esos dólares en estos dos sentidos, ¿no? Para que si se reactiva el consumo, que si se reactiva la industria, puedan incorporar su maquinaria, ¿no? Y pagar sus insumos en dólares. Claro. Y pagar las deudas que tiene en nuestro país. Por lo tanto, para eso. Y el tipo de cambio, como decía antes, refleja en que después luego se traslada a la inflación, ¿no? Eso te iba a consultar, porque durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo un dólar nación, un dólar oficial bastante estable, el dólar blue se disparaba muchísimo y uno decía, bueno, mientras el dólar oficial esté estable, no debería impactar tampoco en el precio de los productos. Hecho que no ocurrió. ¿Puede pasar lo mismo en esta oportunidad si se le dispara muchísimo la brecha entre el blue y el oficial? Y obviamente porque justamente muchos de estos grupos que tienen que importar, ¿no? Algunos elementos, sea para la reventa o para su propio sistema productivo, el dólar blue también refleja una expectativa de devaluación a futuro. Entonces también muchos de los contratos se cierran en un promedio, digamos, ¿no? Entre el oficial y el paralelo. Entonces también, digamos, eso es lo que se perjudica y eso después luego obviamente se vuelve a trasladar a precios. Entonces ahí estamos como complicados, ¿no? Sí. En ese sentido, por eso, y nosotros también tenemos un problema. Hasta el 2015, desde nuestro punto de vista, los problemas de inflación estaban más relacionados con nuestra estructura productiva. Digamos, nosotros tenemos una estructura productiva argentina con una tendencia oligopólica, es decir, que hay grandes grupos que son que concentran la actividad, y son los que ponen el precio, ¿no? Y en esto como había consumo importante, relativo, y ese consumo no estaba deprimido como sí tenemos ahora, es la pelea, ¿no? Por la distribución de ese excedente que las familias están dispuestas a pagar y las empresas se quieren apropiar, digamos, ¿no? Entonces, en vez de producir más, ¿no? O incrementar tu capacidad instalada, vos elevás el precio, total, tenés demanda que lo puede pagar. Eso para nosotros es el diagnóstico de los problemas de la inflación hasta el 2015. De ahí, cuando cambia la gestión, hoy nosotros tenemos otros problemas que son la inflación. Tenemos unas tarifas dolarizadas, ¿no? Que eso cambia la estructura de costos, salarios deprimidos, ¿no? Entonces el consumo ha caído. Entonces, si uno dice, si cae el consumo, tampoco los empresarios o los que producen tienen tanta capacidad para trasladar el costo de la devaluación, ¿no? Y el costo de las tarifas totalmente dolarizadas. Entonces, ahí está el distinto esquema de por qué se produce la devaluación y además también la propia especulación que pueden hacer aquellos grupos que todavía están produciendo cosas. Por ejemplo, los que producen alimentos, nosotros no podemos dejar de consumir alimentos, cambiamos calidad, cambiamos marcas, pero bueno, me parece que eso es importante, que se está hablando mucho el último tiempo de un consenso, un pacto, ¿no? De que por el lado del Estado poder incrementar los salarios para reactivar el consumo, pero del otro lado todo ese esfuerzo que hagan los propios empleadores que pagan salarios, el Estado que paga salarios y que por el lado de las contribuciones, jubilaciones se actualicen a nivel inflacionario, todo eso no sea un resultado que se vaya a luego una mayor inflación y termine sirviendo para nada. Que ese crecimiento del poder adquisitivo sea en términos de productividad reales, donde nosotros nos permita poder aumentar nuestra capacidad de compra. Entonces, para eso necesitamos
un consenso en ese sentido y bueno, ¿no? Me parece que eso es lo que se espera de adelante, ¿no? Y en términos de las divisas, lo que esperamos es que todas las regulaciones que existían hasta el 2015, que muchas fueron desmanteladas y solamente por emergencia se han vuelto a implementar algunas de ellas, también se vuelvan a aplicar con algunos sentidos de mayor análisis, ¿no? Y mayor previsibilidad, ¿no? Esto que nos cambien cada un mes las políticas económicas, tampoco digo, hoy por ejemplo, alguien que se verán afectados por la determinación de poder comprar dólares son los compañeros que se van a ver a Colón. Claro, y el tema de eso te iba a preguntar, porque cuando uno analiza el decreto por el cual se adoptan estas medidas, no menciona la cuestión del turista. ¿Qué va a pasar con el turista? ¿Cuántos dólares puede comprar? Si solo puede comprar esos $200. Solo se puede comprar $200 por home banking y 100 por cash, ¿no? Cuando va a la casa. No hay ampliación. No hay ampliación y eso es un cupo mensual, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los que van a ir a viajar a Paraguay? Ahí la moneda es el guaraní, van a poder comprar el equivalente de tantos guaraní que equivalen a $100 o $200, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es ir esta semana hasta el viernes y el viernes volver a comprar por no sé cuánto es el costo del viaje en términos de la moneda extranjera, en términos de guaraní. Pero esa sería pero después también los que tienen tarjeta de crédito, para eso no hay límites en compra de exterior, pero sí se van a pagar, ¿no?, el costo de la cotización al día del cierre de la tarjeta. Como era antes. Como era antes. Eso sigue igual, ¿no? O sea, con tarjeta de crédito uno va a poder hacer exacto, digamos, esa inversión que demanda, bueno, la cobertura de gastos de cada uno de los viajes. Sí, ahí, digamos, el riesgo es que al cierre de la tarjeta, cuando uno va a pagar, tengamos mayor devaluación y el dólar esté cotizado más alto, ¿no? 65 pesos, ¿es irreal? ¿Va a seguir subiendo? Ayer bajó, digamos, uno lo que cree es que como está este broche, este cuello ahora tan restrictivo, no puede haber mayor demanda, ¿no? Ya está regulada la demanda. Ayer se perdieron 100 millones de reservas, también después el Banco Central compró 60 millones, así que en términos netos se perdieron unos 40 millones. El problema, bueno, es aguantar hasta que llegue el cambio de gobierno hasta el 10 de diciembre y ver qué pasa con los últimos desembolsos acordados con el Fondo Monetario Internacional, si realmente se van a desembolsar o no. Si se desembolsa, esto traería alivio, sobre todo para el pago de los compromisos. De los compromisos que tenemos los primeros meses del año que viene, que más o menos son entre 20.000 millones de dólares. Muchísimo dinero. Que es lo que se perdió en 45 días. Es lo que no está. Si no llega el desembolso, va a haber problemas. Sí, también pues se puede armar una política muy buena de exportaciones y reactivar. ¿A corto plazo? ¿Es probable? Los grupos exportadores tienen capacidad hoy por hoy. Hay que ver, bueno, cómo se comporta también a nivel internacional los precios de los commodities, pero también tenemos esa oportunidad que es la más genuina y la que nos conviene a todos y todas, porque también genera puestos de trabajo a nivel interno. María Eva, gracias. Gracias. Clara como siempre. Gracias por venir.